Buenas tardes, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este tiempo del estudio del primer libro de Samuel. Hoy es miércoles 21 de abril, me corresponde a mí el capítulo número 16. Soy Anita Hernández, es un gusto poder llegar a ustedes, poder seguir compartiendo la palabra y llegar a las familias, a las personas, porque la palabra de Dios siempre es necesaria, siempre hay algo que Dios quiere hablarnos y bueno, vamos a orar para que Dios sea el que nos hable en esta tarde. Padre bendito, te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Redentor y te amamos, Padre, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Queremos, bendito Dios, disponer nuestro corazón para conocerte cada día más, Señor. Bendito seas, poderoso Rey. Háblanos, bendito Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar, como les mencioné en un principio, primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a ir viendo cada porción y ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. El título del capítulo 16 es Samuel unge a David. Vamos a ver del versículo 1 al 5. Dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Dios respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Dios he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Dios, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Samuel se había retirado a su casa en Ramá, después de que Dios había desechado a Saúl. Y estaba llorando, ¿verdad? Llorando a Saúl porque había sido desechado y lloraba por él, ¿verdad? Le dolía lo que había pasado. Y Dios le habla, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué estás llorando? Yo lo he desechado y ya tengo a alguien previsto ya como rey. Ya tengo a alguien en la mira, ¿verdad? Ya hay alguien que va a ser levantado como rey sobre Israel. Es importante que cuando nosotros estamos en duelo, lo pasemos de la mano de Dios, que nuestros ojos no se quiten del Señor, porque si nosotros estamos en un tiempo de duelo y quitamos los ojos de Dios, pues nos vamos a hundir y vamos a entrar en depresión y va a ser muy complicado luego salir de ahí. Nosotros siempre debemos tener nuestros ojos puestos en Dios, porque confiamos que Él en todo tiene un propósito, como lo dice Romanos 8:28. Así es que si nosotros confiamos en Dios, si nosotros le creemos a Dios, cualquier duelo que estemos pasando, vamos a poder pasarlo con la victoria de la mano del Señor. Y bueno, aquí Dios le habla fuertemente al profeta, ¿verdad? Samuel, y le dice pues que no tiene por qué estar llorando, porque él ya lo ha desechado. Y bueno, el pueblo en un inicio, ¿verdad? Cuando pide un rey, lo busca por sí mismo, quiere ese rey, y se había provisto de un rey que había salido malo, ¿verdad? Veían solo el aspecto de afuera, veían que era alto, que era guapo, que bueno, Dios les concedió el darles ese rey, porque ellos se aferraron a esto. Y bueno, sabemos que a veces Dios permite las cosas también para enseñarnos una lección. Pero ahora Dios iba a proveer Él mismo al rey. Como vemos en el capítulo 13, verso 14 del primer libro de Samuel, vamos unos capítulos antes,
en el capítulo 13, verso 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero, le dice a Saúl, ¿verdad? Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. En Hechos 13:22 dice, quitado está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice Dios. Qué hermoso que Dios pueda decir de cada uno de nosotros que todo lo que Él nos pida, nosotros lo haremos. David era un hombre obediente. David conoció a Dios en la intimidad. David conoció a Dios cuando estaba lejos allá con su rebaño de ovejas. Él estuvo en ese tiempo de intimidad con Dios y Dios lo conoció y Dios sabía quién era David. Y así es que Dios busca a David porque él se había enamorado del Señor y él le componía esos salmos tan maravillosos que aún son de grande bendición para nosotros en nuestros días. Y bueno, aquí hay una lección importante también que aprender de ser dóciles con Dios. A veces nos da temor hacer la voluntad de Dios, pero es lo mejor que puede ocurrirnos. El hacer la voluntad de Dios, el glorificarlo y adorarlo, el que se haga su perfecta voluntad lleva a grandes bendiciones, no nada más para nosotros, sino para los que están en nuestro alrededor. Y bueno, vamos a ver como siguiente punto que le envía Dios a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? Le dice, bueno, adelante, ya no es tiempo de llorar, vamos a lo que sigue, llena tu cuerno de aceite, ¿verdad? Como le dice aquí al final, en la mitad del verso 1, dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Sí, que le dice, levántate, levanta y continúa, camina y sigue las instrucciones que te doy, ¿verdad? Después Samuel, bueno, ya que le dice que vaya acá a Belén y que vaya con los hijos de Isaí, pues Samuel expresa el peligro que supone el cumplimiento de este encargo, ¿verdad? Le dice aquí en el verso 2, ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo sabe, me matará. Y bueno, Dios le dice, ¿verdad?, que él le va a decir qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque Saúl se había vuelto muy malvado, violento, desde que fue desechado. Se había apartado de Dios. Estaba fuera de la cobertura de Dios y obviamente, ¿verdad? Pues el diablo no pierde el tiempo. Yo les he dicho, si nosotros jugamos a ser cristianos, el diablo no juega a ser diablo. Y él no pierde ninguna oportunidad para que aún los escogidos, ¿verdad?, tropecemos. Y bueno, aquí él deliberadamente Saúl había rechazado el estar bajo la autoridad de Dios y no se arrepintió de lo que había hecho, como nos compartió Saraí la semana pasada, ¿verdad? Saúl no obedeció a Dios, hizo las cosas como quiso, le echó la culpa al pueblo, etcétera, y se salió completamente de la cobertura de Dios y en ningún momento expresó quebranto de su corazón y le pidió perdón a Dios. Y bueno, aquí vemos que la fe de Samuel no era tan fuerte como podíamos esperar. De lo contrario no había tenido temor de Saúl. Sin embargo, podemos aprender también aquí, el único perfecto es Dios. Sí, Samuel fue un gran profeta, fue usado poderosamente por Dios, pero siempre los hombres fallamos. Dios es perfecto, por eso es que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Así como lo hizo también Esther, ¿verdad? La reina Esther, cuando expresa en el capítulo 4 del libro de Esther, en el capítulo 4, verso 16, la parte B, donde dice, ¿verdad?, donde su tío Mardoqueo ya había ido a decirle que los rescatara, que hablara, que intercediera por ellos, por su pueblo delante del rey, y ella le decía, ¿cómo voy a ir delante del rey? No me ha llamado, y si yo voy, va a matarme. Y tenía mucho miedo, y le dijo su tío, ¿verdad? Le dijo, bueno, pues si tú no lo haces,
ayuda, respiro, de algún otro lado vendrán, pero tú no escaparás aunque estés en tu palacio, ¿verdad? Porque finalmente se van a enterar de que tú también eres judía. Entonces ella, ¿verdad? Se vuelve al Señor y clama, porque no puede alguien que no confía en Dios declarar lo que ella declaró, ¿verdad? Le dijo que ella lo iba a hacer, que ella iba a entrar, que oraran por ella, que le dijera al pueblo que orara por ella y que ayunara, que ella iba a estar igual con sus doncellas orando y ayunando. Y dice, y entraré a ver al rey. Y si perezco, que perezca. ¿Cuánta falta nos hace al pueblo de Dios obedecer a Dios a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos? Porque Dios tiene un propósito, no nada más en este mundo, sino eterno. Los propósitos de Dios son enormes, y cuando nosotros decidimos ser instrumento en sus manos, pues hay grande bendición. Con el valor que esta mujer tomó en el Señor y decidió obedecer, Dios la respaldó y el pueblo fue rescatado con mano poderosa. El Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo, ¿verdad?, completamente obediente al Padre, y una y otra vez decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso lo expresa en los evangelios. Y Él se hizo obediente, ¿verdad?, haciéndose, ¿verdad?, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, cumpliendo completamente, paso por paso, la voluntad del Padre. Eso está en Filipenses capítulo 2, verso 8. Dios le ordena al profeta, ¿verdad?, que encubra su propósito con un sacrificio, como lo expresa en el verso 3. Y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Entonces, en verdad, esto era lo que se hacía, ¿verdad? Él iba muy a hacer un sacrificio para poder ungir al nuevo rey, como lo hizo también con Saúl en el capítulo 1, en 1 de Samuel 11:15, donde reafirma el reinado de Saúl. Y bueno, aquí también va y tiene que ofrecer sacrificio porque iba a ungir al rey que continuaba. Y Dios le dice, ¿verdad?, vas a hacer lo que yo te diga. Los que sirven a Dios y hacen la obra de Dios en el camino de Dios, buscando glorificarlo, Dios los dirige paso a paso, ¿verdad? Porque Samuel dice, bueno, Dios, si hago esto, ¿qué va a pasar? Pero está en la presencia de Dios diciéndole que tiene temor, que qué va a pasar, y Dios le dice qué es lo que va a hacer. Dios dirige sus pasos. Y bueno, podemos ver que aunque tuviéramos temor, aunque hubiera inseguridad, aunque hubiera algo que nos quisiera detener para hacer la voluntad de Dios, si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a dar la respuesta. Y bueno, va y ofrece el sacrificio, ¿verdad?, para escoger al que iba a ser el nuevo rey. Y luego del verso 6 al 13 vemos cómo todos los hijos de Isaí, todos los 7 mayores, pues parecían que iban a ser los que podían ser los candidatos, y resulta que Dios no los tome en cuenta. Fíjense bien, en el verso 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, vinieron delante de Samuel, y dijo, de cierto delante de Dios estás ungido. Y Dios le habla fuertemente aquí a Samuel y le dice, Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Dios. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Dios no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, aquí hay tanta enseñanza, tenemos tan poco tiempo, pero hay tantas cosas que aprender aquí en la palabra de Dios, en este capítulo, ¿verdad? Vemos claramente cómo Dios siempre ve nuestro corazón y le damos la gloria al Señor, porque Él nos conoce tal cual somos. No necesitamos tener poses o querer fingir algo que no somos, porque Dios sabe perfectamente quiénes somos, ¿verdad? Y bueno, Dios ve, Samuel ve la apariencia imponente de los 7 hijos de Isaí, y bueno, Dios le dice ninguno de estos. Y si ven, cuando cuando Samuel le pregunta a Isaí, bueno, ¿no tienes otro hijo? Pues le dice así como muy, no sé, se me hace como hasta despectivo, que dice, pues queda aún el menor, ni siquiera lo llama por su nombre. Y bueno, el profeta le dice, pues hazlo venir, porque si no, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Porque Dios ve el corazón. Y Él ve nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y puede ser que engañemos a mucha gente, puede ser que la gente piense una cosa impresionante de nosotros, pero Dios sabe exactamente qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios juzga a los hombres por el corazón. Así es que reconozcamos que la verdadera belleza para Dios es la interior. A Dios lo que le impresiona o lo que le puede agradar tanto es el corazón. Y en Primera de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4 dice, su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo de afuera, hasta cierto punto, es fácil de arreglar, ¿verdad? Y ahorita con tantas cosas, ¿verdad?, que la gente busca hacerse, que hasta se hace cirugías y se quita y se pone y se mueve, pues puede transformar su imagen física. Sin embargo, el tener un corazón incorruptible, eso sí es trabajo. Eso sí requiere un esfuerzo y una entrega total a Dios para tener un corazón, ¿verdad?, incorruptible, con un espíritu afable y apacible, lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios. Esto implica una vida consagrada a Dios, a los pies del Señor, recibiendo su instrucción, siendo moldeados. Por esto es muchísimo más costoso que todo lo que pueda arreglarse por fuera, ¿verdad? Porque afuera podemos dar un aspecto, pero el poder reflejar la presencia de Dios y agradarle a Dios teniendo este espíritu afable y apacible, que es de grande estima, o sea, de grande valor delante de Dios. Y si Dios es nuestro Dios y es nuestra prioridad, a quien buscamos agradarles a Él. Así es que lo más importante para el Señor es nuestro corazón, lo que hay en Él. He aquí la importancia y la urgencia de tener un corazón recto delante de Dios. Y bueno, como lo vimos ya, Dios dice que ninguno de los 7 primeros hijos de Isaí los había elegido, pero vemos cómo al fin fue David el designado. El nombre de David significa predilecto hijo de Dios. David, pues como lo vemos aquí en el relato, ¿verdad?, andaba apacentando las ovejas por allá lejos, como lo menciona aquí en el verso 11. Y en ese tiempo en el que está ahí apacentando las ovejas, tenía el tiempo para tener una relación con Dios y no perdió su tiempo, sino que buscó al Señor. Tuvo un encuentro con Dios. Y qué hermoso que lo iba conociendo. Y aquí dice que desde que aquel día, cuando fue ungido, desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre David. Dios lo eligió porque le pareció mejor preparación de este hombre como un pastor, para que después fuera el pastor de su pueblo.
¿Y qué es un pastor, verdad? ¿Qué cuidados tiene un pastor con su rebaño, verdad? Pues las cuida, las defiende, las alimenta, las lleva a lugares, como lo escribió David en el Salmo 23, a lugares de delicados pastos, donde descansen, a las aguas, ¿verdad? Para que se llenen, para que se hidraten. Él tiene cuidado del rebaño, tenía un cuidado especial por el rebaño. Y dice también la palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Y bueno, el profeta le dijo, envía por él y lo unge, ¿verdad? Qué momento tan impresionante. Y la unción que estaba siendo externa de aceite fue algo simbólico de lo que Dios estaba haciendo en el interior de David, porque como leemos aquí en el verso 13, desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David y fue lleno de la presencia de Dios. La unción de David no fue una ceremonia meramente exterior como lo comenté, no estaba vacía, al contrario, fue un símbolo externo, lo del aceite, para mostrar cómo el Espíritu de Dios vino sobre David y empezó a crecer, ¿verdad? Y a ser sabio y a ser muy valiente, ¿verdad? Y tenía interés por el pueblo y amó al pueblo de Dios. Aun cuando tuvo circunstancias adversas, ¿verdad? Tremendas, porque fue perseguido por Saúl. Pero el hecho de que él haya tenido un corazón obediente para con Dios, lo preparó para ser el rey que Dios quería que fuera. En este instante, no enseguida de que fue ungido, de inmediato fue levantado como rey. Pasó muchas situaciones, pero él aguantó el trato de Dios. A lo mejor muchos pudiéramos decir, ay Señor, me llamaste y mira, pasan puras circunstancias adversas. Entonces, ¿cuándo voy a ser el rey? ¿Cuándo voy a poder tomar lo que tú me has prometido? Pasó con él como también con José, ¿verdad? Con sus sueños, con sus hermanos, ¿verdad? Que lo venden y que pareciera como que todos esos sueños se habían acabado. Sin embargo, todas esas tragedias lo llevaron a cumplir el propósito de Dios, en los sueños que Dios ya le había mostrado, y Dios los hizo realidad. Y aquí pues Dios ya había ungido a David, ya él era el siguiente rey, lo hizo en medio de sus hermanos, todos se dieron cuenta ahí en su familia. Sin embargo, pasó todavía un tiempo, pues yo considero un poco largo, para que él pudiera ser el rey, ¿sí? Y bueno, a los ojos de las personas pudiera ser, aunque incluso a veces hay personas que menosprecian a sus hijos, ¿verdad? Papás que no los apoyan y que los tienen en poco. Sin embargo, Dios siempre ve el corazón. Es lo más importante, estar bien con Dios. Él sabe lo que va a hacer de nuestras vidas, y el ser hijos de Dios es el lugar más maravilloso, porque hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Dios de nuevo nos ha traído a su familia y podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora en los versos 14 al 23 los vamos a leer. Vamos a ver lo que dice aquí, que Saúl, bueno, es atormentado, ¿verdad?, por un espíritu malo de parte de Dios, porque Dios ya lo había desechado y él se había apartado de Dios. Perdió sus buenas cualidades. Quienes por su maldad echan de sí el buen espíritu, el espíritu de Dios, pues se convierten, por supuesto, en fácil presa del espíritu maligno. Y David viene ahora a ser una especie de médico para él, porque bueno, es uno de sus criados, le dice, ¿verdad?, que si encuentran a alguien que toque un instrumento y toca para él, pues que ese espíritu se apartará de él. Y uno de los criados pues le recomienda a David, que le dice que sabe tocar el arpa, y lo hace venir, y su padre Isaí le da permiso, incluso le da un presente para el rey, y va a la presencia de Saúl, y él se dedica a eso, a tocar para que ese espíritu, ¿verdad?, se alejara de él, y era como él podía tener un poco de calma.
Y bueno, le gusta tanto a Saúl que esté con él, que dice que lo llega a amar y lo hace su paje de armas, ¿verdad? Y le dice a Isaí, pues que le ruega que en el verso 22 le dice, Saúl le envía a decir Isaí, yo te ruego que esté David, que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cada vez que venía el espíritu inmundo, pues tocaba a David y él recibía alivio y se sentía mejor. Y bueno, el que se sale de la cobertura de Dios, pues sufrirá las graves consecuencias, porque cuando el Señor menciona aquí en Mateo capítulo 12, verso 43, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es que cuando nos salimos de la cobertura de Dios, cuando la persona, ¿verdad?, no quiere ya nada con Dios, pues obviamente queda expuesto pues a las tinieblas. Y bueno, para reflexionar tomé Romanos 8 del 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues gracias a Dios porque tenemos maravillosas promesas si permanecemos en Dios, porque Él siempre va a guardarnos. Nadie nos puede arrebatar de su mano, como lo dice en el Evangelio de Juan. Sin embargo, si tú te quieres salir de la protección de Dios, Dios no te va a obligar a permanecer en Él. Pero las consecuencias son graves, son terribles. Es vivir una eternidad apartado de Dios y en tormento eterno. Pues gracias a Dios por su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado lo maravilloso de ti, tu enseñanza, tu palabra que es siempre tan especial, tan llena de sabiduría para que nuestro entendimiento crezca, para que aprendamos cada día más de ti. Te bendecimos y te glorificamos, que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.